La mayor pandemia de la historia. A lo largo de toda la existencia de la vida en el planeta Tierra, la supervivencia de las especies siempre ha dependido de un equilibrio extremadamente delicado. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. A lo largo de la historia, guerras, hambrunas y desastres naturales han cegado millones de vidas, pero ningún acontecimiento fue tan aterrador y mortal como la mayor pandemia jamás enfrentada por la humanidad, la peste negra. El comienzo de esta tragedia fue casi imperceptible. No hubo explosiones, señales sobrenaturales ni grandes anuncios. En algunas regiones de Asia, pequeñas comunidades empezaron a registrar muertes extrañas, acompañadas de fiebre alta, dolores intensos y un rápido deterioro del estado de salud. Al principio, nadie imaginaba que aquel mal silencioso estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana para siempre. En muy poco tiempo, lo que parecía ser tan solo una enfermedad local más se transformó en una pesadilla global. La peste negra se propagó con una velocidad aterradora, atravesando continentes enteros y destruyendo sociedades completas a su paso. Ciudades vibrantes se convirtieron en lugares silenciosos, dominados por el miedo, la muerte y la desesperación. A diferencia de otras epidemias del pasado, esta pandemia no eligió víctimas. Pobres y ricos, campesinos y nobles, soldados y comerciantes, todos eran vulnerables. La sensación era de absoluto abandono. La gente creía estar viviendo el fin de los tiempos, y muchos veían la enfermedad como un castigo divino lanzado sobre la humanidad. Se estima que, en apenas unas décadas, la peste negra mató a decenas de millones de personas, diezmando una parte significativa de la población mundial. Aldeas enteras desaparecieron del mapa, los campos quedaron abandonados y el orden social de la Edad Media entró en colapso. Esta no es solo la historia de una enfermedad. Es la historia de cómo la fragilidad humana quedó expuesta de forma brutal, de cómo el miedo puede dominar civilizaciones enteras y de cómo un enemigo invisible fue capaz de cambiar el rumbo del mundo. La peste negra no fue únicamente una pandemia, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Crecimiento de las ciudades y el colapso ambiental. En los siglos anteriores a la peste negra, la población humana experimentó un crecimiento significativo, especialmente en Europa y en algunas partes de Asia. Este aumento demográfico condujo a una expansión acelerada de las ciudades medievales, que crecieron de manera desorganizada, sin ningún tipo de planificación urbana ni preocupación por el saneamiento básico. Para abrir espacio a nuevas viviendas y zonas de cultivo, vastas regiones de bosques fueron taladas. El equilibrio natural comenzó a romperse, los animales perdieron sus hábitats, el suelo se volvió menos fértil y las ciudades empezaron a concentrar cada vez más personas en espacios reducidos. Calles estrechas, mal ventiladas y constantemente embarradas se volvieron algo común, sobre todo en las zonas más pobres. La basura doméstica se arrojaba directamente a las calles o a ríos cercanos. Restos de comida, excrementos humanos y cadáveres de animales se acumulaban entre las casas. En muchas ciudades no existían sistemas de alcantarillado, y el agua potable se extraía de los mismos ríos contaminados por los residuos. Este entorno insalubre creó el escenario perfecto para la proliferación de enfermedades. Con el deterioro de las condiciones ambientales, insectos y roedores comenzaron a multiplicarse de forma descontrolada. Las ratas encontraban refugio y alimento con facilidad entre la basura y los depósitos de grano. Pulgas, piojos y garrapatas pasaron a formar parte del día a día de la población, especialmente entre los más pobres, que no tenían acceso a prácticas básicas de higiene. La superpoblación urbana agravaba aún más el problema. Casas pequeñas albergaban familias numerosas, muchas veces compartiendo el mismo espacio con animales. La ventilación deficiente y la humedad constante transformaban estos ambientes en auténticos focos de contaminación. Sin el conocimiento científico necesario para comprender la relación entre higiene, medio ambiente y enfermedades, la gente de la Edad Media no se daba cuenta de que vivía en el escenario perfecto para el surgimiento de una gran catástrofe sanitaria. El crecimiento desordenado de las ciudades, unido al colapso ambiental, había preparado silenciosamente el terreno para la llegada de la peste negra. Humanos y animales viviendo juntos. En la Edad Media, la separación entre el espacio humano y el espacio animal prácticamente no existía. A diferencia de las ciudades modernas, donde los animales se mantienen alejados de las zonas residenciales, las ciudades medievales eran lugares donde personas y animales convivían diariamente, compartiendo las mismas calles, hogares y fuentes de alimento. Animales domésticos como perros y gatos circulaban libremente por la ciudad. Eran útiles para proteger las casas y controlar plagas, pero también servían como huéspedes de pulgas y piojos. Además, animales de granja como cerdos, gallinas, cabras y ovejas vagaban sueltos por las calles,
especialmente en las zonas más pobres, donde muchas familias criaban sus propios animales para garantizar la supervivencia. Esta convivencia constante tenía lugar en calles estrechas, embarradas y cubiertas de basura. Excrementos humanos y animales se mezclaban con el barro, creando un entorno ideal para la proliferación de insectos y parásitos. En muchos casos, los animales dormían dentro de las casas o en establos improvisados junto a las viviendas, aumentando todavía más el contacto directo con los seres humanos. Al mismo tiempo, había criaturas mucho menos deseadas compartiendo ese espacio: ratas, ratones, pulgas y otros parásitos. Los roedores encontraban alimento abundante en los depósitos de grano y en la basura esparcida por la ciudad. Estos animales, casi invisibles en la vida cotidiana, desempeñarían un papel central en la mayor tragedia sanitaria de la historia. Las pulgas que infestaban a las ratas eran portadoras de una bacteria extremadamente peligrosa. Al picar a los seres humanos, estos parásitos transmitían la enfermedad de manera silenciosa y eficaz. Como la presencia de ratas era algo común e inevitable, nadie sospechaba que el verdadero enemigo estaba tan cerca. La proximidad constante entre humanos y animales, sumada a la falta de higiene y al desconocimiento científico, convirtió las ciudades medievales en auténticos laboratorios naturales para la propagación de enfermedades. Sin saberlo, la humanidad había creado las condiciones perfectas para que la peste negra encontrara el camino ideal para extenderse rápidamente. El contexto climático y la crisis global. Además del crecimiento desordenado de las ciudades y de la peligrosa convivencia entre humanos y animales, el planeta atravesaba en aquel periodo una grave crisis climática. Entre los siglos XII y XIV, la Tierra experimentó intensas variaciones de temperatura que alteraron profundamente el equilibrio ambiental en numerosas regiones del mundo. Durante esos siglos, tuvo lugar una fase de calentamiento global conocida por los historiadores como el óptimo climático medieval. En muchas zonas de Asia y Europa, el aumento de las temperaturas provocó largos periodos de sequía, reduciendo drásticamente la producción agrícola. Campos que antes eran fértiles se transformaron en tierras áridas, y cosechas enteras se perdieron. La escasez de alimentos condujo a una hambruna generalizada. Millones de personas comenzaron a vivir en condiciones extremas, con dietas pobres e insuficientes. La desnutrición debilitó el sistema inmunológico de las poblaciones, haciéndolas mucho más vulnerables a las enfermedades. Cuerpos frágiles eran incapaces de resistir cualquier infección más agresiva. Los cambios climáticos también afectaron a los animales. La falta de alimento y agua obligó a numerosas especies a migrar en busca de regiones con un clima más benigno. Entre estos animales se encontraban distintas especies de roedores, especialmente en las praderas de Mongolia y en el norte de China. Al abandonar sus hábitats naturales, estos roedores se acercaron cada vez más a aldeas y ciudades humanas. Esa migración animal tuvo consecuencias fatales. Los roedores transportaban pulgas infectadas, que encontraron en las ciudades superpobladas un entorno ideal para propagarse. El grano almacenado, la basura acumulada y la ausencia de control sanitario facilitaron una infestación a gran escala. De este modo, la crisis climática no fue solo un telón de fondo histórico, sino uno de los principales catalizadores de la peste negra. El clima extremo, el hambre, la migración de animales y la fragilidad humana se combinaron en una trágica secuencia de acontecimientos que preparó al mundo para la llegada de una de las peores pandemias jamás registradas. El surgimiento de la enfermedad en Asia. Los primeros registros de lo que más tarde sería conocido como la peste negra aparecieron en Asia Oriental alrededor del siglo XII. En aquel momento, nadie comprendía la verdadera naturaleza de la enfermedad, y los relatos iniciales hablaban únicamente de un mal misterioso, extremadamente agresivo y casi siempre mortal. Pequeñas aldeas y ciudades comenzaron a informar de muertes repentinas, precedidas por fiebre intensa, dolores corporales y un rápido deterioro del estado de salud. En muchos casos, las víctimas fallecían pocos días después de la aparición de los primeros síntomas, sin ninguna explicación aparente. El miedo se extendió rápidamente entre la población. La situación era todavía más grave porque aquellas regiones ya sufrían serios problemas sociales y económicos. El hambre, provocada por los cambios climáticos y las cosechas fallidas, había llevado a multitudes a aglomerarse en las ciudades en busca de comida y protección. Sin embargo, esas ciudades estaban abarrotadas, mal abastecidas y completamente despreparadas para afrontar una crisis sanitaria. Sin sistemas de higiene eficaces y sin ningún conocimiento sobre bacterias o formas de contagio, la gente seguía viviendo en contacto directo con animales, basura y agua contaminada. Esto permitió que la enfermedad se propagara silenciosamente, pasando de una persona a otra sin que nadie percibiera el verdadero peligro. Los testimonios de la época describen ciudades dominadas por el pánico,
donde familias enteras se enfermaban en cuestión de días. Los enfermos eran a menudo abandonados, pues el miedo al contagio superaba cualquier sentido de solidaridad. En algunas regiones, aldeas completas fueron prácticamente exterminadas antes incluso de que la enfermedad recibiera un nombre. Fue en este escenario de hambre, hacinamiento y total desconocimiento científico donde la peste negra encontró el ambiente perfecto para desarrollarse y fortalecerse. Lo que comenzó como una enfermedad local en Asia estaba a punto de transformarse en una pandemia global, siguiendo las rutas comerciales y los movimientos humanos que conectaban el mundo medieval. Las invasiones mongoles y el caos sanitario. A comienzos del siglo XIII, Asia fue sacudida por uno de los mayores movimientos militares de la historia, la expansión del Imperio mongol. Bajo el mando de Gengis Khan, los mongoles iniciaron una campaña de conquistas extremadamente violenta y rápida, avanzando sobre vastos territorios de China y Asia Central. Las invasiones mongolas provocaron desplazamientos masivos de población. Ciudades enteras fueron sitiadas, saqueadas o destruidas, obligando a miles de personas a huir o a aglomerarse dentro de las murallas en busca de protección. Este movimiento repentino agravó aún más la superpoblación urbana, que ya era crítica debido al hambre y a las crisis climáticas. Con los asedios militares, las rutas de abastecimiento quedaron interrumpidas. La comida se volvió escasa, el agua aún más contaminada y las condiciones de higiene prácticamente inexistentes. Personas, animales y basura pasaron a ocupar los mismos espacios confinados. El miedo a la guerra se mezclaba con el miedo a la enfermedad. Los mongoles, por su parte, también se desplazaban constantemente con sus ejércitos, llevando consigo provisiones, animales, carros y mercancías. Sin saberlo, esos movimientos facilitaron la circulación de ratas y pulgas infectadas entre diferentes regiones. La guerra terminó convirtiéndose en un poderoso vector de propagación de la enfermedad. Además, los asedios prolongados creaban entornos ideales para brotes epidémicos. Dentro de las ciudades cerradas, el aire se volvía irrespirable, los cadáveres se acumulaban y los enfermos no recibían ningún tipo de tratamiento adecuado. Las clases más pobres, que vivían en condiciones todavía más precarias, fueron las primeras y las más duramente golpeadas. Así, las invasiones mongolas no solo redibujaron el mapa político de Asia, sino que también desempeñaron un papel decisivo en la expansión de la peste negra. La combinación de guerra, hambre, hacinamiento y desplazamiento humano creó el escenario perfecto para que la enfermedad se propagara de manera rápida y devastadora, abriendo el camino hacia su expansión rumbo a Occidente. La bacteria de la muerte, Yersinia pestis. En el corazón de la tragedia de la peste negra existía un enemigo invisible, demasiado pequeño para ser visto, pero lo suficientemente poderoso como para destruir civilizaciones enteras. Ese enemigo era una bacteria llamada Yersinia pestis, considerada hoy una de las más mortíferas jamás registradas en la historia de la humanidad. En la Edad Media, por supuesto, nadie sabía lo que eran las bacterias. La gente no comprendía los gérmenes, las infecciones ni los microorganismos. Todo lo que veían eran muertes rápidas e inexplicables, como si una fuerza sobrenatural estuviera atacando al mundo. Pero la verdad era que la enfermedad tenía un origen biológico extremadamente concreto. La Yersinia pestis vivía principalmente en roedores salvajes, especialmente en ratas, que eran abundantes en las regiones rurales de Asia. Estas ratas llevaban pulgas parásitas que se alimentaban de su sangre. Cuando una rata infectada moría, las pulgas necesitaban encontrar un nuevo huésped, y fue entonces cuando los seres humanos se convirtieron en las siguientes víctimas. Las pulgas infectadas mordían a las personas y transmitían la bacteria directamente al torrente sanguíneo. A partir de ese momento, el cuerpo humano era invadido con rapidez. La infección se extendía por el sistema linfático, provocando fiebre intensa, dolores insoportables y un deterioro acelerado de la salud. Lo más aterrador es que esta transmisión ocurría de manera silenciosa. Bastaba con vivir en una ciudad infestada de ratas, dormir en una casa llena de pulgas o estar cerca de mercancías contaminadas para infectarse. Como las condiciones sanitarias eran precarias y las ratas estaban por todas partes, la enfermedad se propagó como un incendio. Además, el comercio medieval contribuyó enormemente a esta tragedia. Barcos y caravanas transportaban grano, tejidos y especias, pero también transportaban ratas escondidas entre las mercancías. Así, la bacteria viajó miles de kilómetros, cruzando continentes enteros sin que nadie lo advirtiera. La Yersinia pestis no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte. En pocos días, una persona sana podía convertirse en una víctima más, alimentando el ciclo devastador de la pandemia. Fue esta bacteria, transmitida por pulgas y ratas,
la que desencadenó la mayor catástrofe sanitaria de la historia medieval y abrió el camino hacia el horror que Europa y el mundo estaban a punto de enfrentar. Síntomas de la peste bubónica. Una de las razones por las que la peste negra causó tanto terror en la Edad Media fue la forma brutal y espantosa en la que se manifestaba en el cuerpo humano. La enfermedad no solo mataba rápidamente, sino que también dejaba señales visibles y horribles, haciendo que la gente creyera estar ante un castigo divino o incluso ante el fin del mundo. Tras ser mordida por una pulga infectada, la víctima parecía sana durante algunos días. Sin embargo, dentro del cuerpo, la bacteria Yersinia pestis ya se estaba multiplicando a gran velocidad. En poco tiempo, los primeros síntomas surgían de forma repentina y violenta. La persona comenzaba a sufrir una fiebre extremadamente alta, acompañada de escalofríos intensos, dolores musculares y una sensación de debilidad absoluta. Náuseas, vómitos y confusión mental también eran frecuentes. Muchos enfermos entraban en delirio, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero el síntoma más característico, y más aterrador, aparecía unos días después. El cuerpo empezaba a desarrollar grandes hinchazones dolorosas, principalmente en las zonas donde se encontraban los ganglios linfáticos, el cuello, las axilas y la ingle. Estos bultos se llamaban bubones, y podían crecer hasta alcanzar el tamaño de una manzana. Los bubones se inflamaban, se oscurecían y muchas veces se rompían, liberando pus y sangre. Las heridas desprendían un olor fuerte y repulsivo, haciendo la escena todavía más espantosa. Fue precisamente por estas hinchazones que la enfermedad recibió el nombre de peste bubónica. Además, en muchos casos, la infección provocaba hemorragias internas y necrosis de los tejidos. Algunas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, comenzaban a pudrirse. La piel adquiría manchas oscuras, y en fases avanzadas, extremidades enteras se volvían negras debido a la gangrena. Fue justamente ese oscurecimiento de la piel y de las extremidades lo que dio origen al nombre de peste negra. Lo más aterrador era la rapidez con la que todo sucedía. En muchos casos, una persona sana podía enfermar y morir en menos de una semana. La tasa de mortalidad era altísima, y apenas existía esperanza de curación. Estos síntomas visibles y grotescos propagaron el pánico. La gente huía unos de otros, las familias abandonaban a sus propios parientes, y ciudades enteras caían en la desesperación ante un enemigo invisible e implacable. La evolución de la enfermedad, de la peste bubónica a la peste neumónica. Aunque la peste bubónica ya era terrible y altamente letal, el horror de la peste negra no terminaba ahí. En muchos casos, la enfermedad evolucionaba hacia formas todavía más peligrosas, volviéndose prácticamente imposible de contener. La peste bubónica, transmitida principalmente por la picadura de pulgas infectadas, atacaba el sistema linfático y causaba los famosos bubones. Sin embargo, si la bacteria Yersinia pestis conseguía extenderse más allá de los ganglios, podía alcanzar otros órganos vitales. Una de las evoluciones más mortales ocurría cuando la infección llegaba a los pulmones. En esa fase surgía la llamada peste neumónica, una forma extremadamente agresiva de la enfermedad. A diferencia de la peste bubónica, que dependía de pulgas y ratas, la peste neumónica podía transmitirse directamente de persona a través del aire. Cuando la bacteria alcanzaba los pulmones, los síntomas se volvían aún más aterradores. El enfermo comenzaba a presentar falta de aire intensa, dolores fuertes en el pecho, tos, constante expulsión de sangre, al toser, fiebre altísima y rápido deterioro. En muy poco tiempo, la víctima entraba en colapso respiratorio. El aspecto más espantoso de esta fase era el contagio. Bastaba con que el enfermo tosiera o respirara cerca de otras personas para propagar la bacteria mediante pequeñas gotículas en el aire. Esto convertía la peste en una amenaza todavía mayor dentro de las ciudades superpobladas y de las casas cerradas de la Edad Media. La peste neumónica podía matar en cuestión de 1 o 2 días. Era rápida, invisible y casi siempre fatal. Mientras la peste bubónica ya causaba pánico, esta nueva forma parecía imposible de evitar, pues el propio aire podía convertirse en un vehículo de muerte. En casos aún más raros, la infección alcanzaba directamente el torrente sanguíneo, causando la llamada peste septicémica, que llevaba a la muerte casi inmediata incluso antes de que aparecieran los bubones. Estas distintas formas de la enfermedad explican por qué la peste negra se propagó con tanta velocidad y destruyó tantas vidas. No era solo una dolencia común, era una epidemia multifacética, capaz de adaptarse y volverse aún más letal a medida que avanzaba. A partir de ese punto, la peste dejó de ser una tragedia localizada, y se transformó en una pandemia imposible de controlar. El impacto devastador en Asia. Incluso antes de alcanzar Europa,
la peste negra ya había provocado una catástrofe inimaginable en su lugar de origen, Asia. Fue allí, entre ciudades chinas, aldeas de Mongolia y regiones de Asia Central, donde la pandemia inició su marcha mortal, destruyendo poblaciones enteras mucho antes de que Occidente siquiera sospechara de su existencia. Entre los años 1330 y 1350, la enfermedad se extendió rápidamente por vastas áreas del continente asiático. Se estima que millones de personas murieron durante ese periodo, especialmente entre comunidades chinas y pueblos bajo dominio mongol. Algunas regiones quedaron tan devastadas que ciudades enteras perdieron a gran parte de sus habitantes en cuestión de pocos meses. El escenario era perfecto para el desastre. Asia enfrentaba hambrunas, crisis climáticas y guerras constantes. La población estaba debilitada, viviendo en condiciones precarias y concentrada en centros urbanos superpoblados. Las ratas infestaban los almacenes de grano, y las pulgas infectadas circulaban libremente entre personas y animales. La enfermedad no hacía distinción. Campesinos, soldados, comerciantes y nobles se enfermaban de la misma manera. En muchos lugares, la muerte se convirtió en parte de la vida cotidiana. Los cuerpos se acumulaban, aldeas enteras eran abandonadas y el pánico se propagaba más rápido de lo que cualquier mensajero podía advertir. Pero el impacto de la peste en Asia no fue solo humano, también fue económico y social. Las rutas comerciales comenzaron a colapsar. El comercio, que conectaba Oriente con Occidente, sufrió interrupciones severas. Mercaderes morían durante los viajes, las ciudades perdían su mano de obra y regiones enteras entraban en declive. La estabilidad del mundo asiático medieval se estaba derrumbando. Y fue precisamente a través de esas rutas comerciales como la peste encontró su camino más allá de Asia. La famosa ruta de la seda, que unía China con Oriente Medio y Europa, se convirtió en una auténtica carretera de la muerte. Las caravanas transportaban tejidos, especias y riquezas, pero también llevaban ratas ocultas entre las mercancías y pulgas infectadas listas para encontrar nuevos huéspedes. Así, incluso mientras millones morían en Oriente, la enfermedad continuaba avanzando silenciosamente hacia Occidente. Lo que comenzó como una tragedia asiática estaba a punto de transformarse en una pandemia global, que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La ruta de la seda y la expansión hacia Occidente. Mientras la peste negra devastaba ciudades enteras en Asia, un factor silencioso y poderoso garantizó que la enfermedad no permaneciera confinada en Oriente: el comercio. En la Edad Media, el mundo estaba mucho más conectado de lo que muchos imaginan. Una vasta red de caminos terrestres y marítimos unía China, Asia Central, Oriente Medio y Europa. Esta red era conocida como la Ruta de la Seda, una de las rutas comerciales más importantes de la historia. Por ella viajaban mercaderes cargando seda, especias, joyas, tejidos, perfumes y todo tipo de mercancías valiosas. Caravanas atravesaban desiertos y montañas, mientras barcos cruzaban mares transportando riquezas entre continentes. Pero junto a esos productos, algo mucho más peligroso también viajaba oculto. Ratas y pulgas infectadas se desplazaban escondidas entre las cargas. Almacenes de grano, cajas de tela y bodegas de barcos se convirtieron en refugios perfectos para los roedores. Estas ratas, portadoras de la bacteria Yersinia pestis, llevaban consigo pulgas contaminadas que, al encontrar nuevos huéspedes humanos, mantenían vivo el ciclo mortal de la peste. Lo más aterrador es que nadie lo notaba. El comercio seguía funcionando, y las caravanas continuaban su camino con normalidad. De este modo, la enfermedad avanzaba de forma invisible, cruzando fronteras y alcanzando nuevas regiones sin ser detectada hasta que ya era demasiado tarde. La peste comenzó a expandirse más allá de China, alcanzando Asia Central, Persia y Oriente Medio. Cada parada comercial, cada ciudad portuaria y cada mercado bullicioso se transformaba en un nuevo foco de contagio. Con el paso de los años, la pandemia dejó de ser un problema local y se convirtió en una amenaza continental. El mundo medieval, conectado por rutas de comercio y guerra, había creado sin saberlo el camino perfecto para la propagación global de la enfermedad. La ruta de la seda, símbolo de riqueza e intercambio cultural, se transformó en una auténtica carretera de la muerte. Y mientras los pueblos de Oriente ya enfrentaban el terror de la peste, Occidente seguía viviendo en completa ignorancia, sin imaginar que la mayor tragedia de su historia estaba a punto de llegar. Fue en ese momento cuando la peste negra comenzó su inevitable viaje hacia Europa. El asedio de Caffa y la guerra biológica. Uno de los episodios más aterradores y simbólicos de la propagación de la peste negra ocurrió en la ciudad de Caffa, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Este acontecimiento es considerado por muchos historiadores como uno de los momentos decisivos que llevaron la peste desde Asia directamente hasta Europa.
Caffa era en aquella época una colonia comercial controlada por la República de Génova, y servía como un importante punto de conexión entre Oriente y Occidente. Mercaderes italianos y comerciantes de diversas partes del mundo pasaban constantemente por allí, transportando productos llegados desde Asia a través de la ruta de la seda. Pero en el siglo XIV, el avance del imperio mongol llegó hasta esa región. Los mongoles sitiaron la ciudad, intentando conquistarla. Caffa estaba protegida por altas murallas y ofreció resistencia. El asedio se prolongó, y dentro de la ciudad miles de personas quedaron confinadas, viviendo en tensión constante, con suministros cada vez más escasos. Entonces ocurrió algo terrible. Entre las tropas mongolas, la peste comenzó a propagarse. Soldados enfermaban y morían rápidamente, y los cadáveres se acumulaban en los campamentos. Pero en lugar de retirarse, los mongoles tomaron una decisión cruel y espantosa, una de las primeras formas registradas de lo que hoy conocemos como guerra biológica. Recogieron los cuerpos infectados, y utilizando catapultas y trabuquetes, los lanzaron por encima de las murallas de Caffa. De repente, dentro de la ciudad, cadáveres en descomposición comenzaron a caer en las calles, esparciendo un hedor insoportable y una amenaza invisible. El aire se volvió irrespirable, y el pánico se apoderó de la población. La gente sabía que algo mortal se acercaba, aunque no comprendiera la verdadera causa. La enfermedad pronto comenzó a expandirse dentro de las murallas. Comerciantes, soldados y habitantes se enfermaban en masa. Caffa, que antes había sido un vibrante centro comercial, se transformó en un escenario de horror, muerte y desesperación. Y fue en ese momento cuando la peste encontró el puente perfecto para cruzar continentes. Aquellos que lograron escapar de la ciudad huyeron desesperadamente en barcos mercantes, intentando alejarse de los mongoles y de la enfermedad. Pero, sin saberlo, estaban llevando consigo ratas y pulgas infectadas ocultas entre las mercancías. Así, la tragedia de Caffa no quedó limitada a Crimea. Se convirtió en el portal que permitió que la peste negra entrara en Europa, iniciando la fase más devastadora de la pandemia, aquella que destruiría casi la mitad de la población europea.